día, compañeros. El día de hoy, con mi grupo conformado por Daniela Alejandra Meléndez Rodríguez, Richard Brian Flores Ortiz y quien les habla, Valentina Yalamada, hablaremos más a fondo sobre cómo funciona el sistema tributario colombiano. Para hacerlo, primero dividiremos este video en tres temas importantes. El primero es qué son los tributos, el segundo, cuáles son sus tipos y características, y el tercero, cómo funciona el sistema tributario acá en Colombia. Primero comenzaremos hablando sobre qué son los tributos. Los tributos son un tipo de pago que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar diferentes actividades. Es decir, con esto se mantiene en orden la mayoría de los servicios públicos, por ejemplo, alumbrados, carreteras. Ya sabiendo qué son los tributos, estos mismos pueden estar presentes en tres tipos. El primer tipo de tributo que encontramos son las tasas, que son los pagos que se realizan a un individuo por utilizar o servirse de un servicio público. Por ejemplo, la tasa de gasolina es cobrada solamente a las personas que utilicen la gasolina. El segundo tipo que podemos encontrar son los impuestos. Esta clase de tributos se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Estos también se pueden dividir en directos e indirectos, dependiendo del tipo de sujeto. Por ejemplo, tenemos el IVA, el ICA, iremos con las contribuciones, que también es un tipo de tributo que se grava por el beneficio obtenido de los bienes de un contribuyente. Por ejemplo, puede ser el alumbrado de una calle. Adicional de esta distribución podemos encontrar unos elementos que son comunes entre estos tributos, y es importante para lograr entrar en el otro tema. Podemos encontrar, primero, el sujeto pasivo, quien es el encargado de pagar el tributo. Segundo, tenemos al sujeto activo, que es el que tiene el derecho de exigir el pago del tributo. Por tercer elemento, tenemos la base gravable, que es el hecho gravado al Bueno, cual y se le yo les aplica voy a la hablar tarifa. sobre el periodo gravable, el cual es el lapso temporal donde el responsable debe declarar y pagar el impuesto creado. Bueno, y yo les voy a hablar sobre el periodo gravable, el cual es el lapso temporal donde el responsable debe declarar y pagar el impuesto creado. Para la tarifa del impuesto es el porcentaje o monto que se debe pagar, que debe pagar el sujeto pasivo que realiza el hecho generador. Como un ejemplo, el Ministerio de Transporte, que oficializó desde el pasado 15 de abril del 2020 mediante el decreto 575 el IVA del 5% en los tickets. La causación es el momento específico en el que se reconoce y surge la obligación que se les voy a hablar sobre el funcionamiento y las características del sistema tributario en Colombia. El funcionamiento y las principales características que se deben tener en cuenta a la hora de cumplir las obligaciones fiscales son de dos tipos. La primera, los impuestos nacionales, los cuales son recaudados directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante dos procesos, dos mecanismos, directos o indirectos. Los directos como el impuesto de renta y el impuesto a la riqueza, y los indirectos como el impuesto al valor agregado IVA. Ahora bien, como segundo característica o esta principal característica es en los impuestos distritales, es que son recaudados por los municipios distritales y estos se cobran mediante una transacción. El ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA. Asimismo, cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. Ahora bien, cabe resaltar que con el fin de aplicar uno de los principios de los tributos, el cual obedece a la eficiencia, los cambios que se lleguen a hacer en los impuestos directos, como renta o CRE, se deben aplicar en el año gravable siguiente y no inmediatamente. En cambio,
Los impuestos indirectos como IVA o Sin 4 por mil embargo, no sí es se el puede. único componente del sistema tributario. Aparte de los impuestos a pagar, los contribuyentes se dividen ante la ley en dos grandes grupos: persona natural y persona jurídica. Persona natural, siendo aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles. Y la persona jurídica es una entidad conformada por una, dos o más personas que ejercen derechos y cumple obligaciones a nombre de la empresa creada. Cuando abres un negocio como persona jurídica, es la empresa y no tú personalmente quien asume las obligaciones. Podemos decir con base en la Constitución Nacional del 91 que el recaudo de los impuestos cumple con dos finalidades. 1. Algunas finalidades específicas para la educación, CREE. 2. El recaudo permite financiar programas de educación, salud, infraestructura y asimismo, claro, el funcionamiento del gobierno. Muchísimas gracias. Esperamos que la información presentada en esta pequeña presentación les haya dado un claro entendimiento sobre el tema mencionado. Igual cualquier duda estaremos